a lo largo de la presentación van a ver en una de las imágenes corresponde a las células C2010, que son las que se utilizaron en este caso, y en el otro van a observar lo que corresponde a la imagen del hígado de primate. Entonces, ahora sigue entrando en tema, este es el árbol clasificatorio actual del ICAP. Como ustedes pueden ver, en la parte de arriba están los grupos de patrones, partiendo desde el negativo, está el grupo de los nucleares, el grupo de los citoplasmáticos, de los mitóticos, y este grupo es el que se agrega con la más reciente clasificación del ICAP, que es el grupo de los sin clasificar, o los ACXX. Vamos a hablar de ellos al final de la presentación. En el caso del grupo de los nucleares, aquí se agregan dos patrones nuevos. Uno de ellos se deriva de este grupo, que es el granular con placa mitótica. Aquí permanece el nuclear granular fino denso, el AC2, y este patrón, que es el patrón nuevo, es el AC30. Es un patrón semejante al AC2, pero con características particulares, que vamos a discutir un poquito más adelante. Este sería uno de los patrones que se actualiza. El otro está agrupado igual en el grupo de los nucleares, en este grupo de los granulares, y se encuentra entre el AC4 y el AC5. Es igual un patrón que comparte características intermedias entre estos dos patrones. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Entonces, estos son los patrones que se actualizan en el árbol, son en los que van a estar basados la presentación. Y voy a hablarles también de estos patrones con los que están relacionados para que una vez que ustedes tengan el conocimiento completo de los patrones que ya están descritos, sean capaces de hacer la diferenciación de los nuevos patrones que se agregan en este árbol clasificatorio. Entonces, en estos patrones, en esta actualización, es muy importante tomar en cuenta la asociación inmunológica y clínica. Aquí les coloqué una tabla donde describe el patrón, los anticuerpos los antígenos con los que están relacionados los anticuerpos de estos individuos y la clínica de estos pacientes. Esto es muy importante, no coloqué los patrones completos, sino aquellos que van a ser relevantes para la información que vamos a ver en este contenido. Entonces, esto lo pongo porque es importante que ustedes conozcan cuál es el antígeno diana de estos anticuerpos, y con base en esto ustedes puedan diferenciar los patrones con respecto a la morfología de las células y también asociarlo con la clínica y la inmunogenicidad que está en estos pacientes. Entonces, por ejemplo, vean aquí el patrón AC1 y AC2 bien caracterizados, los vamos a ver en un momento. A partir de esto sale el AC30, es un patrón que tiene características intermedias, pero vean aquí la relación de antígenos con los que están relacionados estos anticuerpos. Mientras que para el AC1 y el AC2 sí está bien definido cuáles son los antígenos diana de estos anticuerpos, para el AC30 no hay un anticuerpo específico relacionado con el patrón. Sin embargo, se le ha relacionado con algunos otros anticuerpos que pueden estar en enfermedades reumáticas. Entonces, de aquí la importancia de este patrón. Además, este patrón AC30 puede estar presente en individuos que no tienen enfermedad autoinmune o que sí tienen. Entonces, aquí también la diferencia en la clínica también es relevante para este caso. En el caso del nuevo patrón AC31, es un intermedio entre el AC4 y el AC5, en los cuales igual está bien descrito cuál es la relación de estos anticuerpos, pero en este caso se asocia principalmente con uno de los anticuerpos que es el SCA-RO60. Y por lo tanto se relaciona más con alguna de las enfermedades, que en este caso es el síndrome o la enfermedad de Sjögren. Y también está el grupo de los ACXX. En este caso, lo vamos a ver más adelante, son patrones que no están caracterizados completamente, ni en la clínica, ni en los antígenos que están relacionados. Son anticuerpos que aún siguen en búsqueda y se están haciendo estudios para poder relacionarlos con la clínica de los individuos en los que se han encontrado estos patrones. Entonces, partiendo de esta información, que es el resumen general, vamos a verlo más a detalle. Vamos a hablar aquí en esta sección de lo que son los patrones AC30 y AC31. Aquí pueden ver específicamente en qué rama del árbol clasificatorio del ICAP están ubicados. En el caso del AC31 están agrupados en los nucleares, granulares, entre el AC4 y el AC5.
Es decir, acuérdense que en el árbol clasificatorio del ICAP vamos a encontrar dos categorías. Una es la de nivel competente y la otra es la de nivel de experto. Cuando uno inicia en el laboratorio, la categoría que tendría que aprender y dominar sería la de nivel competente. Y con la práctica que va desarrollando y el conocimiento que va adquiriendo, en un futuro es capaz de poder diferenciar a nivel experto. Sin embargo, recuerden que estas no son categorías cerradas, sino que son categorías flexibles. Si en algún punto, aunque ya ustedes sepan reconocer la categoría a nivel experto, tienen complicaciones con la identificación, siempre pueden reportar a nivel competente, no pasa nada, y brinda información de todas formas, que es muy importante para el médico reumatólogo. A nivel de la información que brinda, si ustedes reportan a nivel experto, lo que van a hacer es darle al médico la información más acotada de qué es lo que tiene que buscar o hacia dónde se tiene que dirigir. Si lo reportan a nivel competente, por grupo, le brindan igual información muy importante, solo que este acotamiento que ya existía lo aperturan un poquito más. No sigue siendo necesario hacer toda la evaluación del perfil, pero sí extienden un poquito más la búsqueda de qué es lo que podría estar pasando con estos pacientes. Ahora, a nivel de lo que nosotros observamos en el laboratorio, vean que está arriba el patrón AC30 y abajo el patrón AC31. Se parecen a lo que ya conocemos. Ahorita vamos a ver con mayor detalle cuáles son las diferencias con respecto a lo que ya conocemos. Por ejemplo, el AC30 es parecido al AC2, pero vean al menos en pantalla cuáles son las diferencias. Y en el caso del AC31 es parecido al AC4, pero también tiene diferencias sutiles. Ahorita lo vamos a detallar más adelante. Entonces, antes de hablar de los nuevos patrones, me gustaría que recordáramos un poquito acerca de los patrones que ya conocemos. Entonces, no me voy a detener mucho en esto, solo es para que hagamos un refresh de la información que ustedes ya tienen. Este es el patrón AC1 o el nuclear homogéneo. La característica de este patrón es que a nivel del núcleo de células en interfase, la fluorescencia es homogénea y esta misma característica la podemos observar a nivel de la metafase de las células en mitosis. En este patrón igual podemos observar profases, podemos observar anafases. En cualquier lugar en donde haya cromatina la vamos a poder observar de forma teñida homogénea. En el caso del hígado de primate, lo que vamos a ver es el núcleo de los hepatocitos teñido de esta forma homogénea, como si fuera una gota de pintura. Ahora, donde sí me voy a detener un poquito más es en explicarles las características del antígeno que están reconociendo estos anticuerpos. En el caso de este patrón, que es el homogéneo, está relacionado principalmente con lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, también lo podemos encontrar en pacientes que tienen lupus inducido por fármacos, hepatitis autoinmune o artritis idiopática juvenil. Lo que está pasando a nivel inmunológico es que estos pacientes están produciendo anticuerpos que reconocen el ADN de doble cadena, pueden ser las histonas o pueden ser los nucleosomas, que son este ADN enrollado sobre las histonas. La detección de estos anticuerpos, en este caso el de ADN de doble cadena, histonas y nucleosomas, puede ser por diferentes métodos. Están los cuantitativos o los semicuantitativos. Dentro de los cuantitativos vamos a encontrar, por ejemplo, ELISA, CLIA, RIA, y dentro de los semicuantitativos vamos a encontrar CLIFT y LIA. Aquí algo muy importante de estos anticuerpos es que hay títulos altos que pueden deberse a infecciones con Epstein-Barr, hepatitis B o el uso de algunos otros fármacos como son hidrasalina, inhibidor de TNF, interferones, sulfalacina, etc. Entonces, por eso es que les mencionaba la importancia de seguir la estrategia diagnóstica basada en una sospecha clínica, porque pueden estarse produciendo por diferentes condiciones estos anticuerpos, pero hay que partir de la clínica para poder saber dónde buscar y ustedes puedan saber desde el laboratorio qué es lo que pueden reportar o en qué casos pueden encontrar discrepancias entre lo que ustedes reportan y lo que está reportándoles a ustedes el médico reumatólogo. Entonces, algo también muy importante que tienen que tomar en cuenta, aprovecho la ocasión hablando del homogéneo, es el conocimiento de su sistema de prueba. ¿Cómo es el sistema de prueba que ustedes están utilizando? Ya sea CLIA, ya sea ELISA, ya sea LIA, lo que sea que ustedes estén utilizando, es importante que ustedes lo conozcan para que sepan por qué en algún punto pueden tener una prueba positiva y otra negativa cuando están haciendo la evaluación del mismo anticuerpo. O por qué en la clínica del paciente no está correlacionando con las pruebas que ustedes esperan ver positivas.
Entonces, todo esto es muy importante que ustedes lo evalúen de forma adicional en cada uno de sus sistemas de prueba. Esto solo es un ejemplo tomando en cuenta el patrón AC1 y la detección de anticuerpos anti-ADN de doble cadena. Lo que pueden ver en pantalla son las ELISAs convencionales de anticuerpos para hacer la evaluación de anticuerpos anti-ADN de doble cadena. En los ELISAs convencionales, lo que ocurre es que tenemos la microplaca y el ADN está adherido a la microplaca. Y normalmente este linker que une el ADN a la microplaca es el sulfato de protamina. ¿Qué pasa? Que en algunos pacientes hay anticuerpos que reconocen sí el ADN de doble cadena, pero en otros casos reconocen el sulfato de protamina. Entonces, si hay algún individuo que tenga anticuerpos que reconozcan el sulfato de protamina, sus anticuerpos, entonces vamos a tener lugar a un falso positivo. Lo que ocurrió con Eurimune fue que haciendo o revisando esta información, ellos desarrollan lo que es el ELISA anti-ADN de doble cadena con nucleosomas. Es decir, aquí en lugar de utilizar el sulfato de protamina, que nos puede dar lugar a falsos positivos, lo que se utiliza como linker son los nucleosomas. No significa que sea un pool entre ADN y nucleosomas. Estos nucleosomas simplemente sirven para fijar el ADN de doble cadena a la microplaca. Y esto homologa más los sistemas biológicos, lo que está ocurriendo en un sistema vivo. Entonces, de esta forma tenemos a los anticuerpos que reconocen el ADN de doble cadena. La cantidad de nucleosomas es tan ínfime que no los vamos a encontrar en el reporte de los resultados, pero sí evitamos la presencia o la detección de estos anticuerpos falsos positivos que reconocen al sulfato de protamina. Entonces, con esto se aumenta la especificidad y se aumenta también la sensibilidad. Si ustedes quieren consultar esta información, pueden consultar el artículo que está en pantalla. Estas gráficas las obtuve de ese artículo. Aquí lo que ellos hicieron fue obtener una corte de 207 pacientes diagnosticados con lupus eritematoso sistémico. Lo que ellos querían ver era de las pruebas que salen positivas por un sistema de prueba, digamos ELISA, cuántas salen positivas para una ELISA de doble cadena o para una ELISA de nucleosomas. Y ahora, de estas que salen positivas, ¿cuántas salen negativas por otro sistema de prueba? Eso fue lo que evaluaron ellos con esta prueba, que es la de ADN con nucleosomas. Lo que ellos observaron es lo que está en pantalla con la prueba de ADN con nucleosomas. Ellos lograron capturar el 99.28% de la positividad de los pacientes reportados. Y esta ELISA, vean que logró igual capturar las pruebas que también fueron detectadas por nucleosomas y las que fueron detectadas por el ADN o las pruebas de ADN convencional. Aquí con esta prueba de dsDNA convencional hay una muestra que no logró ser detectada por la del nucleosoma. Aquí habría que revisar si fue por la presencia de estos anticuerpos antisulfato de protamina. Ahora, con respecto a diferentes técnicas, existen diferentes técnicas para la evaluación de los anticuerpos anti-ADN de doble cadena. Está el CLIFT, que es cuando utilizamos a Chytridia luciliae por inmunofluorescencia indirecta. Está esta ELISA, que es la de ADN de doble cadena, y está la prueba de FAR, que es la que conocemos como RIA. Entonces, vean que en cada uno se detecta cierto porcentaje de pacientes. En el caso de la ELISA se detecta el mayor porcentaje, pero no hay una sola prueba que detecte el 100% de todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Entonces, ¿esto qué nos dice? Esto nos dice que no hay un solo sistema que nos permita evaluar al 100% estos pacientes. Entonces, la mejor estrategia es hacer la mayor cantidad de pruebas que podamos o en su defecto correlacionar con la clínica y poder explicar de esta forma por qué en algunas partes encontramos una prueba negativa y en algunas otras técnicas la encontramos positiva. Entonces, esto fue con respecto al ADN. Siempre recuerden que un resultado negativo no excluye la presencia de anticuerpos anti-ADN de doble cadena. Con respecto al AC2, que es el nuclear granular fino denso, es el que viene en pantalla, está caracterizado por la fluorescencia del núcleo de células en interfase con esta granularidad heterogénea, es decir, vemos algunos gránulos más brillantes que otros, lo que nos da una apariencia de claroscuros, y la misma característica se repite a nivel de la metafase de las células en mitosis. A nivel del hígado de primate, decimos que no hay fluorescencia del núcleo de los hepatocitos. Esta es una forma principal para diferenciar el AC2 con respecto al AC1.
El AC2 es un patrón importante. Son anticuerpos que están reconociendo a esta proteína que es DFS70, la cual es un factor de transcripción que se activa en respuesta al estrés. Y la parte importante de este patrón es que está asociado principalmente con individuos asintomáticos o sin SARS, incluso en títulos altos. Y en algunos otros artículos han encontrado que se encuentra en individuos presentes, se encuentra presente en individuos que cursan con una alergia, con asma, con alguna enfermedad órgano específica o con desórdenes hematológicos. Entonces, en este caso, este patrón es importante diferenciarlo del resto. Esto es siempre y cuando únicamente se tenga anticuerpos anti-DFS70 presentes, porque puede haber también el caso, lo vamos a ver más adelante, donde se tenga DFS70 y anticuerpos contra algún otro antígeno. Entonces, en este caso, sí podemos sospechar de alguna enfermedad reumatológica, pero siempre y cuando esté únicamente presente este anticuerpo, vamos a hablar que está relacionado con individuos sanos. Entonces, siempre es importante descartar la presencia de anticuerpos coexistentes. Ahora, este es un ejercicio para ustedes, para los que están en pantalla, para que ustedes puedan participar con nosotros. En este ejercicio, con respecto a la información que ya vimos, por favor pongan en los comentarios cuál es el patrón que están identificando en esta primera imagen. Entonces les doy unos 10 segundos para que lo evalúen y comiencen a comentar en nuestro chat. ¿Cuál es el patrón que están observando en pantalla? AC2, Daniel, Gregory, Juan Carlos. Exactamente, Deyanira, es un AC2. Muy bien. Les voy a poner otro patrón y me indican a qué patrón corresponde. Este de la siguiente imagen, exacto, Deyanira, es un AC1, Claudia, Andy. Exacto, muy bien, es un AC1. Vamos con la parte difícil. Este patrón que está en pantalla, ¿qué sería? Bueno, ya vimos que alguien ya conoce muy bien los patrones. Nos mencionan un AC30. Exactamente. AC30. Ya estamos más familiarizados con los nuevos patrones. Exacto. De todas formas, si son o si no están tan familiarizados con los patrones nuevos, lo primero que nos genera es duda. Entonces, ¿qué pasa con este patrón? No cumple ni las características del AC1 y tampoco cumple las características del AC2. E incluso en el hígado de primate, vean que sí alcanzamos a ver un poco de fluorescencia. Entonces, efectivamente, este es el nuevo patrón AC30, hacia allá es a donde vamos. Entonces, mi idea de presentarles primero el AC1 y el AC30 es que puedan aprender a hacer la diferenciación de este nuevo patrón, que es el AC30. Entonces, exactamente, lo que estamos viendo aquí, en este patrón, sí es fluorescencia de los núcleos de células en interfase, pero aquí ya no vemos esta granularidad heterogénea, como en el AC2, sino que aquí la granularidad es uniforme. Ya no vemos zonas de claroscuro, solo vemos que está compuesto de muchos gránulos diminutos que están dispersos dentro del nucleoplasma. Y esta misma característica se encuentra en la metafase de las células en mitosis. A nivel del hígado de primates, sí podemos ver una fluorescencia en el núcleo de los hepatocitos, va a corresponder con la intensidad de fluorescencia que nosotros podamos ver en las células EP2 o EP2010. Este sería el patrón AC30. Si somos primerizos en la identificación del AC1 y el AC2, sigue siendo un patrón complejo de identificar, porque este patrón puede deberse a la presencia de diferentes anticuerpos coexistentes. Entonces, la mejor forma de hacer la corroboración de este patrón es revisar cuáles son los anticuerpos que están relacionados con esta muestra. Estos datos, por ejemplo, son del artículo del ICAP, donde publica la actualización del árbol clasificatorio. Vean que en estas gráficas se representa cuáles son los anticuerpos que predominan en cada uno de los patrones. Y vean que en el caso del AC30, que es este nuevo patrón, podemos encontrar todos los anticuerpos. Está desde el SCA RO, RNP Smith, ADN, nucleosomas, SSL70, son los que han sido evaluados.
pero probablemente se deba a la presencia de algunos otros anticuerpos, lo vamos a conocer conforme vayan saliendo más artículos relacionados con estos patrones. ¿Qué pasa con el AC2? En el caso del AC2, este se queda como un patrón asociado con anticuerpos anti-DFS70. Es el anticuerpo que predomina. Sin embargo, vean que incluso en el AC30 también pueden estar presentes los anticuerpos anti-DFS70. No es el que predomina, pero sí lo podemos encontrar presente. Entonces, en resumen, el patrón AC30 es tiene una presentación intermedia entre lo que sería el AC1 y el AC2, y a nivel inmunológico se puede relacionar con diferentes anticuerpos. Este es un artículo que también me gustaría compartirles. Aquí nos habla igual de la estrategia diagnóstica para este tipo de muestras. Aquí nos hablan que partimos de una prueba altamente sensible, que es la de ANAIFI. A partir de esta prueba se establecen cuáles son los positivos, y dentro de estos positivos es muy importante hacer la evaluación de cuáles están relacionados con el patrón AC2. Acuérdense que el patrón AC2 está relacionado con individuos sanos, entonces es más bien asociado con una característica benigna. En este caso, de los que están asociados con el patrón AC2, hay que ver también cuáles son los anticuerpos totales que están asociados con este anticuerpo anti-DFS70. Porque puede ser que sí sea el anticuerpo anti-DFS70 el que nos esté dando lugar al AC2. Pero si hay otros anticuerpos asociados o coexistentes con este anticuerpo, entonces podemos estar hablando de una enfermedad reumática. Entonces aquí es importante poder descartar de este patrón AC2 cuáles sí me dan DFS positivo, cuáles lo dan negativo o en zona gris, y de estos si tienen otros anticuerpos o no presentes. Entonces vean esta gráfica de pastel que está en pantalla. Aquí nos habla de este total de pacientes que tienen el patrón AC2, cuáles dieron anti-DFS positivo. Y de este grupo, cuáles estaban relacionados con otros anticuerpos. Este porcentaje es el porcentaje de individuos que podrían cursar con una enfermedad reumatológica. Entonces, esta es información importante que ustedes pueden ofrecer a los médicos con los que ustedes trabajan para que en algún punto puedan explicar el resultado que están obteniendo en el laboratorio. Los otros patrones, y ya entrando en el contexto del siguiente patrón, que es la actualización, vamos a hablar primero de lo que ya está clasificado. Está en pantalla el nuclear granular grueso o grande. Está caracterizado por fluorescencia en el núcleo de las células en interfase. Esta fluorescencia es granular, como lo dice su nombre, granular gruesa. Y en el caso de la metafase es negativa. Aquí el hígado de primate no nos brinda mucha información, simplemente podemos ver teñido también el núcleo de los hepatocitos. A nivel de la asociación clínica e inmunológica vamos a encontrar diferentes enfermedades asociadas con este patrón, de acuerdo a los anticuerpos que estén presentes. Puede estar relacionado con lupus eritematoso sistémico. De hecho, es uno de los criterios de clasificación por el EULAR y el ACR para el lupus eritematoso sistémico, cuando encontramos anticuerpos anti-SMIT. Puede estar relacionado también con esclerosis sistémica, si encontramos anticuerpos anti-RNA polimerasa 3, o puede estar relacionado con enfermedad mixta del tejido conectivo, enfermedad del tejido conectivo no diferenciado, miopatías inflamatorias inmunomediadas, en caso de que encontremos la presencia de RNP. Y ahora, ¿qué es este RNP con SMIT? Que es uno de los anticuerpos que podemos encontrar aquí. Aquí les pongo en pantalla la estructura de esta unidad, que es un spliceosoma, ayuda en la maduración de RNA mensajero, y está conformado por esta subunidad que es la U1 del RNA. Seguramente han escuchado muchas pruebas diagnósticas que nos hablan del U1 RNA, es esta subunidad grande, y esta subunidad grande está conformada también por algunas proteínas. Estas pueden ser RNP-A, RNP-C o RNP-70. Igual, si ustedes han trabajado alguna vez con los paneles de esclerosis, han visto que están estos antígenos, el RNP-A y el RNP-C. Se refieren a estas proteínas que están conformando este spliceosoma. Y hay anticuerpos que están relacionados con la detección de cada una de estas proteínas. Y esta subunidad también tiene, vean aquí que hay como un core de proteínas. Esto es lo que se conoce como SMIT.
Los anticuerpos también reconocen algunos de estos antígenos del core de proteínas. Uno de los más frecuentes, por ejemplo, son los D. Entonces aquí vienen los anticuerpos anti-Smith. Si ustedes igual manejan los paneles de Immunoblot, con nosotros hay algunos que tienen el Smith, el RNP70, RNPA, RNPC. Si son pruebas de ELISA, normalmente se maneja la subunidad completa. Entonces, esto es para que ustedes conozcan a nivel de lo molecular qué es lo que está pasando, qué exactamente qué están reconociendo estos anticuerpos. El otro patrón es el nuclear granular fino. Igual su nombre lo dice, aquí dice cuáles son las características. Encontramos el núcleo de las células en interfase granular fino. La metafase es negativa, igual en el hígado de primate vemos positividad en el núcleo de los hepatocitos. Aquí, este es un patrón en el que vamos a encontrar mucha variación con respecto a los anticuerpos que están relacionados. Vean aquí, todos estos patrones, bueno, todos estos anticuerpos están relacionados con el mismo patrón. Y cada uno de estos anticuerpos tiene una asociación clínica diferente. En el caso de SCA-RO60 lo encontramos, por ejemplo, en lupus, en SCA con SCB, en enfermedad de Sjögren, Mi2 con TIF1 gamma y Q, con los síndromes de sobrelapamiento, con miopatías, etcétera. Entonces, esta es la relación que podemos encontrar tanto en la inmunología como en la clínica. Y me gustaría aprovechar la oportunidad para presentarles también este dato muy importante, que el AC4 también lo podemos encontrar en una alta frecuencia asociado a individuos asintomáticos o sin enfermedad reumática. De aquí la importancia, otra vez nuevamente volviendo a la estrategia diagnóstica, que todo esto parte de una sospecha clínica. Porque seguramente si ahorita nosotros sin ningún síntoma vamos a una clínica que nos ejecuten esta prueba, seguramente vamos a tener un resultado positivo y no necesariamente asociado con una enfermedad reumática. Entonces, esto también para que lo tomen en cuenta dentro de la verificación de sus datos ya en la rutina. Ahora, dentro de este grupo que son los AC4, vamos a encontrar algunas variaciones. Por ejemplo, aquí. Entonces, vean que este AC4 está asociado con anticuerpos anti-Q. Q es este heterodímero de unión ADN que está implicado en la reparación de ADN. Es decir, cuando hay una ruptura de las cadenas de ADN, entra Q y permite la reparación para generar otra vez la hebra completa. Y hay anticuerpos que se dirigen contra Q. En el caso de Q, en las células CEP2 o EP2010 vamos a ver un patrón AC4. Si ustedes tienen el reactivo que tiene el hígado de primate, lo que ustedes van a ver en el núcleo de los hepatocitos es esta fluorescencia que le llamamos fluorescencia explosiva. Cuando ustedes ven esto en el núcleo de los hepatocitos y en las células CEP2010 observan este patrón AC4, muy seguramente está relacionado con anticuerpos anti-Q. Hay que realizar en este caso la prueba monoespecífica para poder corroborar. En el caso del AC4 asociado anti-Mi2 alfa y Mi2 beta, podemos ver aquí que también, a pesar de que es un patrón AC4, también tiene una característica particular. Mi2 es una helicasa, hay anticuerpos que están reconociendo esta helicasa, y lo que podemos ver a nivel de las células CEP2 o EP2010 es un patrón AC4, sí, pero también fíjese acá donde están estas flechas, estas son células en anafase, y aquí podemos ver la cromatina positiva. Entonces, igual esto no se debe a otro patrón, es una característica de los anticuerpos que reconocen Mi2 y que generan un patrón AC4. En el caso de las anafases que se generan cuando se incuban con estos anticuerpos, podemos encontrar positividad. Ahora otro ejercicio antes de entrar al patrón AC31. Si ustedes lo saben, por favor, déjenlo en los comentarios. ¿Cuáles son los anticuerpos considerados en los criterios de clasificación de EULAR y ACR de 2016 para el diagnóstico de la enfermedad de Sjögren? RO60, bien. ¿Se acuerdan de con qué otro nombre se conoce al RO60? SCA, exactamente. SCA, TROV2, exactamente. Muy bien. Entonces, exacto, esta es la publicación de los criterios de clasificación de EULAR de 2016.
Anteriormente estaban también considerados los SCB. Ya con esta actualización se les puede considerar complementarios, pero no están considerados en los criterios de clasificación. Únicamente está considerado SCA-RO. Y el puntaje que ofrece es de 3. Es un puntaje alto, considerando que para el diagnóstico de esta enfermedad se requiere un score de 4, igual o mayor a 4. Entonces, a partir de aquí es que surge el patrón AC31. Aquí no me atreví a hacer la traducción, todavía no está la traducción oficial del ICAP, entonces lo dejé tal cual viene en la página del ICAP, es el miriate discreto. En este caso vamos a ver las motas finas y diminutas. Estas son discretas y aparecen a través de todo el nucleoplasma. Aquí las células tienen la masa no teñida, es decir, aquí les puse en pantalla cuáles son las características de los patrones que ya vimos. El AC5, que es estas células en interfaz, el núcleo de células en interfaz está muy granular. El AC4 está muy fino, en ambos la metafase es negativa. Y en el caso del AC31 vamos a encontrar estas motas finas discretas. Es decir, aquí sí podemos ver la granularidad. Es complicado este patrón de observar únicamente con las características que ya mencionamos. De por sí, hacer la diferenciación entre AC4 y AC5 era un tanto subjetivo y es observador dependiente. Ahora con el AC31 es un poquito más complicado. Pero lo que nos da la ventaja, este patrón, es a nivel de la asociación inmunológica. Es decir, en este caso el patrón se relaciona principalmente con enfermedad de Sjögren por su relación con los anticuerpos anti-SCA-RO60 y TROV2, o TROV2, también se le conoce de esta forma, y el lupus eritematoso sistémico. Entonces vean aquí en pantalla está el dibujo de cómo es este antígeno, el SCA-RO60, es este complejo de ribonucleoproteínas que participan en el reconocimiento y degradación de ARN mal plegado. Esta es la estructura principal y aquí están las dos proteínas que conocemos, la de 60 kilodaltones y la de 52 kilodaltones. Es muy importante que también en las pruebas que ustedes manejen, ya sea CLIA, ELISA, etcétera, ustedes conozcan qué es lo que está evaluando su sistema de prueba. Porque RO60 y RO52 tienen características clínicas muy diferentes. Entonces hay pruebas de ELISA que se refiere a un pool entre los dos, entre el RO60 y el RO52. Y en ese caso no les permite hacer la diferenciación. Pero si ustedes tienen un sistema de prueba que les permite diferenciar entre RO60 y RO52, entonces les brinda información adicional muy importante para la información que ustedes están ofreciendo al médico reumatólogo. Ahora, muy importante es que la identificación del patrón es útil para sugerir la presencia de este tipo de anticuerpos, pero la ausencia de este patrón no excluye la posibilidad de la existencia de anticuerpos anti-SCA-RO60. Hay casos en los que se ha encontrado positividad a RO60, pero una prueba de ANA-IFI negativa. Entonces aquí hay que evaluar diferentes cosas, hay que evaluar el efecto prosona, hay que evaluar, por ejemplo, cuál es el sistema de prueba que estamos evaluando, si son células que están transfectadas con SCA, si no se produce en cantidad suficiente, etc. Entonces, esa es la importancia de evaluar los sistemas de prueba que utilizan. Y bueno, ya acercándonos al final de la presentación, es la actualización del grupo de los sin clasificar o el grupo de los ACXX. Este grupo surge porque son patrones que no se han caracterizado completamente y por lo tanto no se incluyen en el árbol de clasificación ICAP actual, en los grupos que ya conocemos, el nuclear, citoplasmático y mitótico. Es decir, son una solución temporal y un grupo transicional. Se espera que en el futuro, en cuanto ya se haga la determinación del antígeno que está reconociendo los anticuerpos o la asociación clínica, puedan encajar en alguno de los respectivos grupos, ya sea en el nuclear, en el citoplasmático, etc. Al momento sigue ocurriendo una búsqueda de relación antigénica y clínica. En esto está trabajando el proyecto SIC del ICAP y algunos otros proyectos, por ejemplo, en el caso de Urimón, que también se está trabajando en esta búsqueda, pero todavía es información que está en desarrollo. Lo que sí es importante es que requieren la diferenciación de patrones múltiples. Aquí hay que ver qué es lo que está floreciendo. En el caso de los patrones múltiples, si ustedes lo recuerdan, son patrones que están asociados con la presencia de más de 2 anticuerpos en la misma muestra que reconocen diferentes regiones de la célula y sí nos permite hacer la diferenciación.
Entonces, es muy importante poder distinguir estos patrones que son múltiples y asociados con la presencia de más de un anticuerpo, a diferenciarlos de lo que realmente no encaja en ninguno de los patrones que ya tenemos actualmente descritos por el ICAP. Entonces, aquí les puse brevemente estos patrones para que ustedes puedan hacer un refresh de la información que se tiene. En este caso, observamos a los patrones pleomórficos. Estos patrones pleomórficos están caracterizados por diferencia en la intensidad de fluorescencia y en granularidad en la misma muestra. Hay dos patrones pleomórficos. Uno es el AC13 o parecido a PCNA. Está relacionado con lupus eritematoso, esclerosis sistémica, miopatías, artritis reumatoide y hepatitis. Lo que vemos en este patrón es una diferencia en la intensidad de fluorescencia con respecto a las células que están en diferentes fases. Es decir, la expresión de los antígenos que reconocen estos anticuerpos es ciclo dependiente. Por ejemplo, en el G1 vemos estas células negativas, pero en las fases S y G2 las vemos positivas. Y aún en estas fases vemos diferencia. Por ejemplo, en la S los vemos con diferente granularidad con respecto a las del G2. En el caso del AC13, la metafase de las células en mitosis es negativa. Aquí está la diferencia con respecto al AC14, que es el parecido a CMPF. Este ocurre o está relacionado con afecciones neoplásicas o afectaciones inflamatorias. En este caso también vemos la diferencia en la intensidad de fluorescencia y de granularidad, y además vemos aquí en el caso de la metafase de células en mitosis que hay una tinción de estas regiones centroaméricas. Y también en algunos casos se puede observar en la telofase la tinción de este cuerpo medio. Esos son para recordar a los patrones pleomórficos. También tenemos a los patrones citoplasmáticos reticulares, es el AC21. Recordemos que aquí lo que vamos a ver es la tinción de estos filamentos granulares gruesos que se extienden a través del citoplasma. Igual si alguna vez han estado en capacitación con nosotros, normalmente decimos que es como si vieran un algodón de feria cuando lo separan, como se ve como rasgado. Así es como se ve aquí en la orilla, como si fuera un collar de perlas o una red de pescador. En el caso del hígado de primate también vemos una fluorescencia arenosa en el citoplasma de los hepatocitos. Ahora, con respecto a este patrón, la asociación inmunológica, es decir, los anticuerpos, están reconociendo antígenos dentro de la mitocondria. El reconocimiento, se los quise poner en este esquema, porque normalmente vemos los kits de ELISA o de CLIA o de LIA, donde dice M2. Entonces hay diferentes complejos, hay del 1 al 9, algunos de ellos están relacionados con el patrón antimitocondria o la patrona C21. En este caso es el componente del M2, es el más común. Vamos a encontrar, por ejemplo, los anti-M2, y si se han fijado en las pruebas dice anti-M2E3. Entonces, ¿de dónde viene este E3? Uno de los principales complejos que están reconociendo estos anticuerpos es este del complejo piruvato deshidrogenasa, el PDC, y los anticuerpos están reconociendo la subunidad 2 principalmente, en algunos casos también la subunidad 1. Este es el que presenta una mayor prevalencia del 80 al 90%. Sin embargo, también hay anticuerpos que reconocen otros dos complejos. Uno es el OGDC y el otro es el BCO-ADC. Lo que reconocen los anticuerpos de este complejo son la subunidad E2. Entonces, estos kits que dicen M2E3 se refiere al complejo completo del piruvato deshidrogenasa, es decir, del PDC, más las subunidades E2 de cada uno de los tres complejos. Esto está junto y permite tener una sensibilidad mayor para la detección de estos anticuerpos. Ahora, la asociación clínica está asociada principalmente con colangitis biliar primaria, con esclerosis sistémica y también con los síndromes de sobrelapamiento. Aquí les coloco todas las pruebas que existen para hacer esta diferenciación. Si recuerdan, les dije que hay diferentes complejos, el 1 a 9, y algunos de ellos están relacionados con este patrón AC21. Por eso también hay un kit especial que permite hacer la evaluación de los M2, los M4 y los M8. En el caso del citoplasmático granular discreto, aquí lo que podemos observar son la tinción
de estos endosomas o lisosomas en el citoplasma pueden ser en estas dos presentaciones. Si son los endosomas, son puntos bien delimitados, grandes, separados unos entre otros. Si son los lisosomas, se ven como si fueran gotas en el citoplasma de estas células. Y ahora sí, ya para acercarnos a la recta final de la presentación, vamos a hablar del grupo de patrones sin clasificar. Están divididos en dos grupos al momento, los que son los nucleares y los que son los citoplasmáticos. Les puse estos patrones para que ustedes puedan hacer la diferenciación, porque si se dan cuenta, la mayoría de ellos están relacionados con los patrones pleomórficos a nivel del núcleo. Y al nivel del citoplasma están relacionados con el AC18 o con el AC21 o con el AC19. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes de entrar a esta parte, y como es mucha información, entonces vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Vamos a hablar aquí de los patrones ACXX, de los patrones múltiples, que son estos patrones que se generan por la presencia de más de un anticuerpo que reconoce diferentes regiones en la célula, o de los patrones compuestos. Los patrones compuestos, recuerden que es un solo anticuerpo que reconoce diferentes regiones celulares. Estos anticuerpos compuestos pueden ser, por ejemplo, como en el caso del patrón AC29, donde reconocemos 5 regiones celulares que son teñidas por el mismo anticuerpo. Entonces les voy a compartir en pantalla de diferentes imágenes para que ustedes me indiquen si esta imagen se refiere a un patrón ACXX, a un patrón múltiple o a un patrón compuesto. Entonces, con la imagen que está en pantalla, es un AC26, muy bien. Ese AC26 entra en un ACXX, entra como un patrón múltiple o entra como un patrón compuesto. Aquí vean que ahí en la célula hay tensión del núcleo de las células en interfase. Vemos también el uso mitótico. Es un patrón compuesto. Exacto, Ángel. Susana Cruz, compuesto, muy bien. Exactamente. Entonces, es un solo anticuerpo que está reconociendo diferentes regiones de la célula. Es un AC23, corresponde a un patrón compuesto. Muy bien. El siguiente patrón es un ACXX, es un patrón múltiple o es un patrón compuesto. Aquí vean lo que observamos en la imagen. Exactamente. Son nucleolos y la presencia de el patrón AC22. Exacto, Emerita, es un patrón múltiple. Exacto. Son diferentes anticuerpos en la misma muestra que están reconociendo diferentes regiones de la célula. Exacto. Y en este caso, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos una imagen donde hay células negativas, hay células positivas. Las positivas, hay unas que son muy granulares. Vemos aquí algunos nucleolos. ¿Dónde entra este patrón? No se parece a nada de lo que ya tengamos clasificado en el árbol del ICAP. Entonces, exactamente, es un patrón ACXX. Exacto. Muy bien. Muchas gracias a todos los que participan. Entonces, vamos a ver ahora sí ya uno por uno los patrones ACXX. Esta información la pueden encontrar en la página del ICAP. Acuérdense que en la página del ICAP tenemos un módulo de enseñanza. En ese módulo de enseñanza están las presentaciones donde hacen la descripción completa de los patrones que ustedes puedan encontrar. Entonces, este es el ACXXSG2NA. Se llama de esta forma porque encontraron que hay un antígeno que se está expresando en la fase S y en la fase G2. Al momento o anteriormente se llamaba pseudo-PSNA1 y se le ha relacionado con malignidades, pero todo esto está bajo investigación. Acuérdense que en los patrones ACXX no está confirmada esta información. Aquí lo vemos muy parecido a la C13. Vemos que hay células negativas y hay células positivas en la misma imagen. Sin embargo, aquí no vemos diferencia en granularidad. La granularidad es homogénea en todos. Lo único que está siendo diferente es la intensidad de fluorescencia.
Entonces, si hablamos de que es la expresión de un antígeno ciclo dependiente, todavía no se conoce cuál, pero ya no entra dentro de las características que tenemos descritas para el AC13 o el AC14. Por lo tanto, se coloca en este grupo que es el SG2NA. El siguiente es el ACXX tipo 1 nuclear pleomórfico. Este es el que veíamos hace un momento en pantalla. Vean que está relacionado con los patrones pleomórficos. Nuevamente vemos la expresión ciclo dependiente de estos antígenos. Anteriormente era conocido como pseudo-PSMA2 y se ha propuesto al antígeno NOP52, pero todo esto está bajo investigación. Aquí sí vemos diferencia en granularidad. Vemos que hay células que tienen una granularidad fina y otras que tienen una granularidad gruesa. Sin embargo, en todas vemos una granularidad de fondo, una granularidad fina. Aquí también encontramos la presencia de nucleolos y en la metafase la vemos negativa. Entonces, igual, tiene características que nos permiten ubicarlo como un pleomórfico, pero no dentro de los dos patrones pleomórficos que ya tenemos descritos. Por lo tanto, se considera un patrón de tipo ACXX. El siguiente es el ACXX tipo 2 nuclear pleomórfico. Nuevamente aquí vemos las características del pleomorfismo, diferencia en granularidad y diferencia en intensidad de fluorescencia. Pero aquí tenemos igual una base fina en todas las células. Es decir, todas las células tienen una granularidad fina. Y sobrepuesta en esta granularidad fina, en algunas tenemos una granularidad con estos puntos. Entonces es una granularidad más gruesa sobrepuesta a una granularidad fina. Aquí también encontramos la presencia de nucleolos, vean. Pero a diferencia del anterior, aquí la metafase es positiva homogénea. Entonces, igual, no entra en ninguno de los patrones que ya tenemos caracterizados y por lo tanto se considera un ACXX. Para el caso de este patrón, todavía no hay información acerca del antígeno asociado o de la clínica que pudiera estar relacionado. El siguiente patrón del grupo de los nucleares es el de tipo 3, nuclear pleomórfico. Vean que aquí tenemos un montón de características. Anteriormente era conocido como anti-MSA2 y se ha propuesto a estos antígenos como el blanco de estos anticuerpos, el aurora sinasa B, INCNP o sorbivina, pero todavía no se ha confirmado. Aquí lo que estamos viendo es igual una granularidad nuclear variable que varía tanto en intensidad, aquí vemos una célula muy intensa a comparación del resto, como en la granularidad. Esta granularidad es muy gruesa en comparación con el resto que son finos. Y vemos la presencia también de nucleolos ocasionales. Aquí lo que encontramos también es esta presencia del puente intercelular, que es positivo, y este cuerpo medio lo podemos observar desde su formación. Es decir, aquí es donde ya está en la última fase de la telofase, es este que dice la letra A, pero también lo podemos encontrar desde su formación, por ejemplo, aquí en la letra B. Y a diferencia del resto de los patrones que ya vimos ahorita, aquí tiene la metafase sí positiva, pero aquí lo que estamos viendo es esta metafase con forma de zigzag, parecida a la del AC3. Es una metafase positiva en los centrómeros, en las regiones centroméricas. Entonces, esto también se sale de lo que ya tenemos descrito en el árbol del ICAP, por lo tanto, se clasifica como un patrón de tipo ACXX. Aquí entramos ya con los patrones citoplasmáticos de estos ACXX. Estos son los citoplasmáticos de los cuerpos granulares, más o menos así sería la traducción. Aquí lo que estamos viendo en el citoplasma, aquí nos vamos a ubicar en el citoplasma, entonces vamos a ver las células en interfase, vamos a ver estas que parecen unas gotas, como acumulaciones, o unos grumos que se encuentran aquí a lo largo del citoplasma. Y esto mismo lo podemos encontrar en la metafase, rodeando la parte donde se encuentra la cromatina. Aquí podemos encontrar estos mismos grumos. No se parece a lo que ya tenemos descrito para el AC18, por lo tanto se considera un patrón de tipo ACXX. El otro está más relacionado con los patrones de mitocondria, esa fue la razón de que se los quise presentar al inicio. Aquí encontramos este ACXX, que es un reticular grueso con intensidad variable. Aquí lo que vemos es un patrón de mitocondria, pero vean que no todas las células lo presentan. Algunas sí, aquí sí vemos fluorescencia, y en otras no. Entonces, a esto se refiere con la intensidad variable.
Se ha propuesto la presencia de antígenos mitocondriales, pero todavía es un patrón que está en estudio. El otro es el citoplasmático reticular fino. Seguramente este es uno de los que han encontrado con mayor regularidad en la rutina. Aquí vemos que es un patrón de tipo reticular, pero está muy fino. Pareciera como si fuera un AC20, en algunos casos podría darnos alguna confusión. Vean aquí los acercamientos, se ve entre un intermedio entre el AC21 y el AC20. Entonces, este es el otro patrón. Tampoco hay información adicional sobre este patrón. Y el último de ellos es el citoplasmático variable con intensidad fina densa variable. Aquí lo que estamos viendo son estos clústeres de células, vemos grupos de células donde observamos este patrón citoplasmático de tipo AC19, pareciera ser un AC19, pero no se encuentra en todas las células, sino solo se encuentra en algunos grupos. Entonces, eso es lo que le da la característica que lo diferencia del resto de los patrones ya descritos. Aquí tampoco se tiene información adicional sobre el antígeno diana de estos anticuerpos o la clínica, pero se ha encontrado en algunas muestras que son reactivas a anticuerpos anti-MDA5. Y bueno, ya para finalizar, quiero compartirles esta imagen. Estas fueron imágenes donadas por el químico Henry Guerrero. Él es coordinador de autoinmunidad del Hospital Ángeles Puebla. Hizo el enorme favor de donarme estas imágenes. Él encontró ya en la rutina esta muestra con estas características. Entonces, vean, aquí alcanzamos a ver algunas fibras, no están en todos, estas son las células C2010, dilución 1 en 100. Aquí vemos igual esta célula que está en mitosis, vemos estos gránulos que están rodeando la placa de cromatina. La dilución 1 en 1000 de la misma muestra nos permite conservar algunas características. Aquí vemos otra vez esta granularidad en algunas células. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, este es 1 en 100, vemos aquí las características del citoplasma. No entra en nada de lo que ya esté escrito y tampoco en los patrones nuevos. Entonces, él tuvo comunicación con el doctor Luis Andrade, con el doctor von Mühlen, con el doctor Tomasio, y aquí ellos le responden sus comentarios. Este se trata de un patrón ACXX. Entonces, no es ninguno de los que también están descritos ya en el ICAP, es uno adicional, pero aquí comparten ellos su comentario. Entonces, ellos dan la descripción de qué es lo que puede estar pasando, porque en algunos casos se ven fibras, porque en otros se ven gránulos, porque está en el citoplasma. Parece ser que igual se debe a la expresión diferencial ciclodependiente de algún antígeno que están reconociendo estos anticuerpos, pero no entra en nada de lo que ya se conozca. Entonces, esta sería la descripción que le ofrecieron al químico Henry para que él pueda hacer el reporte correspondiente. Entonces, eso sería todo lo que tengo que presentarles, que tengo por presentarles el día de hoy. Espero que haya sido de interés y de utilidad para ustedes y quedo atenta a cualquier pregunta que puedan tener.